Ahora, ya voy. Vale. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, unos y otros. Aquí estamos todos una semana más con un nuevo programa. Espero que os guste. Bienvenidos al mundo de las emociones, de los sentimientos. Y si queréis conocer nuestro verdadero lenguaje, este es vuestro canal, ¿eh? Un abrazo muy fuerte a todos. Espero que podáis suscribiros, porque además vamos por ya 1200 y algo, o sea que vamos muy bien, estamos encantados. También me gustaría comentaros la frase de el lema de la educación emocional Jaume Campos. La responsabilidad de cualquier persona es liberar las cargas emocionales que nos transmitieron, resolver sus conflictos emocionales del pasado para que uno mismo y las siguientes generaciones no tengan que cargar con ellos. Ese es nuestro mejor legado y pretendemos ayudaros a que eso pueda ocurrir. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas a todos. Mira, quiero hacer un inciso por lo que acabas de decir. Es cierto de ese legado porque además con gente que a lo mejor ha venido ahí al centro y que hemos ayudado y hemos compartido cosas, ha habido siempre, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo? ¿Cómo puedo ayudar a mi madre? ¿Cómo puedo ayudar a...? Siempre es buscar fuera. Y al final, como muy bien has comentado, por eso quería hacer ese inciso, al final el mejor legado que podemos dejar es estar nosotros bien, porque eso nos va a permitir entender, comprender, compartir desde esa libertad, y es lo más bonito y lo mejor que podemos hacer por todo nuestro entorno. Muy bien. Yo quisiera recordar o refrescar que en este programa de un año que vamos a ayudaros a ir aprendiendo a acceder un poco a las emociones, ver sus leyes, qué es lo que nos pueden aportar las situaciones que podamos vivir en nuestra vida diaria. Y yo recordaros los 3 puntos básicos que hacíamos el otro día, era 3 puntos básicos para reconocer si ese es tu camino. Hablamos de 3 puntos. El primero, el punto cuando no dejas de ser tú. El segundo punto es si aprovechas el camino y lo disfrutas en lugar de que te importe solo el objetivo, que hoy hablaremos bastante del objetivo. Y también cuando no se repiten las mismas situaciones y no creamos un bucle, ¿eh? O sea, cuando no dejas de ser tú, que luego hablamos de la consecuencia de elegir tu camino. Cuando no dejas de ser tú, le das valor a lo que sientes. Cuando aprovechas el camino, aprendes de las situaciones. Y cuando no se repiten las mismas situaciones es cuando se puede producir un cambio real, no un cambio de ideas, de conceptos, sino un cambio real. Bueno, aquí, después de haber hablado de estos 3 puntos básicos para reconocer si ese es tu camino, hablamos del camino, la otra vez hablamos de reconocer el camino y hoy nos vamos acercando poco a poco al objetivo, que también es importante. Si quieres comentar algo, porque Carlos, antes, cuando estábamos tú y yo solos, estamos hablando de 3 conceptos importantes antes de empezar cualquier proceso. Primero es las expectativas. Sí, que además es una buena pregunta. ¿Qué expectativas tenéis? O sea, es una buena pregunta para el grupo porque muchas veces en el camino generamos expectativas en nuestro día a día. Incluso te diría que siempre estamos generando expectativas ante el camino que llevamos o ante un objetivo o una cosa que queremos hacer, y eso marca luego un poco el devenir, ¿no? O el sentirnos más o menos válidos en función de las expectativas, si llegamos, si se cumplen, si no. Entonces, me parece interesante que si queréis en el chat vais comentando qué expectativas ante cualquier situación, cualquier momento, actuales si queréis,
no hace falta remontarse muy, muy atrás. ¿Qué expectativas tenéis vosotros? Recordad lo que acaba de decir Jaume, ¿no? De los 3 puntos básicos que hablamos el otro día, esos 3 puntos que nos ayudan a reconocer, por decirlo de alguna forma, que estamos en el camino, ¿no? No dejar de ser tú, aprovechar y disfrutar del camino, lo único importante no es el objetivo, y que no se repiten las situaciones. Vale, pues una vez tenemos todo eso, ¿cómo sabemos que el camino es el adecuado o es el correcto o lo estamos haciendo bien? Bueno, pues una de las cosas que marca esa parte es las expectativas que generamos ante ello, ¿no? Yo quería aportar también algo sobre las expectativas, Carlos, porque Sí, eh, yo creo que es importante que la gente se dé cuenta que hay que tener bastante flexibilidad en el mundo emocional, en las emociones, en el desarrollo personal. Bastante flexibilidad, ¿sabéis por qué? Porque cuando uno empieza con unas expectativas, pero esas expectativas por el tiempo pueden cambiar. Y si una persona no tiene flexibilidad, porque lo que una persona empieza con una idea, con un concepto, en la medida que va moviéndose, igual esas ideas y esos conceptos van cambiando. Si uno se aferra al proceso y no se deja llevar por ese cambio, no se adapta a la situación, sabéis lo que va a ocurrir. Sabéis que me voy a aferrar a querer no salirme de la carretera cuando en realidad mi carretera va hacia otro lado, mi autovía va hacia otro lado. Entonces, hay que tener buena flexibilidad para que en ciertos momentos, si la expectativa cambia, también la rigidez debe de cambiar. Pasar la rigidez a la flexibilidad, porque la rigidez muchas veces no es buena. No se trata de defender algo, sino se trata de darnos cuenta qué sentimos en nuestro interior y cuál es nuestra propia necesidad. Esto sería lo que quería comentar, Carlos. eh, sí, y además, fíjate, la flexibilidad, o sea, la no flexibilidad, mejor dicho, hace esa rigidez que has comentado, pero es que además ya no la rigidez, sino lo que nos genera al final indirectamente es que lo único importante es llegar a la meta, al resultado. Si no llegamos a la meta, al resultado, no valemos. Por eso es para mí es un concepto muy, muy, muy preciso y muy adecuado el tener flexibilidad a la hora de hacer las cosas. Es claro que tenemos unos objetivos a medio, corto, largo plazo, pero tienen que ser flexibles, movibles, tienen que adaptarse a los cambios que se van produciendo tanto a nosotros a nivel personal como a lo mejor en nuestro entorno, en nuestras situaciones. Yo puedo querer irme de vacaciones a Estados Unidos, pero si ahora pasa lo del COVID, no se puede. Pues me adapto y buscaré una alternativa o buscaré otra forma de hacerlo. Por eso la rigidez no es importante, porque si no yo me sentiría frustrado por no poder ir, aunque no dependa de mí. ¿Vale? Esto es muy exagerado, pero es muy real. Y luego, otra de las cosas, aprovechando eso que has dicho de la flexibilidad, yo creo que también hay una cosa importante, que es la adaptación. ¿Vale? Igual que la flexibilidad, que está un poco relacionado, la adaptación. A veces nos adaptamos en exceso a todo y adaptarse en exceso no es bueno. No adaptarse tampoco es bueno. Tenemos que buscar siempre un punto medio, un término medio, como hablamos muchas veces cuando hablamos de la educación emocional Jaume Campos, en la cual hay que encontrar un equilibrio entre lo que pienso y lo que siento, porque si no, tenemos un problema. Y no es igual de malo estar en un extremo como en otro. ¿Vale? Tenemos que buscar ese punto de equilibrio. Pues pasa lo mismo con esa adaptación. Si nos adaptamos en exceso, al final hay un momento que dejamos de ser nosotros mismos. O sea, perdemos, acordaros lo que decíamos, dejas de ser tú. Si no me adapto nunca, voy siempre peleándome con todo el mundo porque tiene que ser como yo digo, y eso tampoco es. Entonces, esa flexibilidad tiene que ir acompañada de esa adaptación flexible, nunca mejor dicho. Antes, Carlos, estabas comentándome algo que también me ha gustado mucho y que yo creo que la podías también comentar, que es ese punto de la seriedad en el desarrollo personal, que tú lo has comentado muy bien, y yo he puesto ahí entre paréntesis serio pero divertido. Y Sí, sí, y me ha sí, gustado.
Oscar. Bueno, yo me he dado cuenta que nos tomamos las cosas, el mundo emocional, nos lo tomamos, digo, el mundo emocional, como muchas cosas en la vida, nos lo tomamos todo muy serio, ¿no? Es siempre como una sensación de, sin querer, mm, a la hora de trabajar o de ejecutar cualquier actividad, queremos que sea todo muy cuadriculado, muy controlado, muy, parece que si no pones cara de concentrado no eres un buen profesional o no eres una persona apta para realizar esa tarea. Y yo creo que en todo lo que hacemos tenemos que divertirnos, no distinguir obligación de placer, por decirlo así. Creo que pueden ir fusionados y que sería la clave perfecta. Si vamos por un lado, pero por otro no, tenemos un problema, porque al separarlo, la obligación al final se vuelve tan cargante que cuesta más. Y hay muchas cosas que, como hemos comentado antes, Jaume, que Antonio Blay decía, eh, Sí, decía mucha paciencia y buen humor, y buen ¿no? humor, eso es. Con el mundo emocional, mucha paciencia y buen humor. Evidentemente, claro que hay que tener buen humor. Yo siempre recuerdo una anécdota que es muy sencilla. Yo cuando competía, hacia atletismo, yo iba a entrenar y claro que hacía todo lo que tocaba, pero disfrutaba haciéndolo. Es decir, estaba de broma, me reía, eh, me esforzaba al máximo y no eran incompatibles esforzarte al máximo con pasártelo bien. Incluso tengo una anécdota que fue muy curiosa. Una vez, por lo que hablamos de, que viene muy bien al tema de hoy, ¿no? ¿Cuál es el camino correcto, ¿no? El adecuado para cada uno? Una vez estoy en el camino, eh, yo estoy concentrado, voy a competir, voy a salir de tacos y hay veces que se mueve, entonces te los aguantan. Bueno, el caso es que vuelvo al taco para ponerme para salir y, y yo estoy normal, relajado, tranquilo. Va, concéntrate, me dice el compañero que me estaba aguantando el taco. Digo, tú mientras no me mires el culo, haz lo que quieras. ¿Por qué le suelto esa broma? Porque yo estoy disfrutando, es que estoy concentrado. No necesito estar serio, así como si no pasara nada. No, claro, y la otra persona se quedó como, no, concéntrate, como escandalizada, por decirlo así, por la broma, porque era como no te estás concentrando. No me estoy concentrando como tú te concentras. Me estoy concentrando como yo me concentro. ¿Entendemos un poco la idea? Claro, el tema sería, que yo me lo he apuntado así, el tema sería que la seriedad está muy cerca de la inflexibilidad y el humor está más cerca de la flexibilidad. Y en eso no significa reírse de nadie ni hacer bromas de cosas que no hay que hacer bromas, pero me refiero el exceso de seriedad te arrastra a la inflexibilidad y el humor y la flexibilidad pues están muy relacionados. Efectivamente. Bueno, ya dicho estos puntos de la expectativa, tenemos la seriedad o lo divertido y lo que decía Antonio Blay, mucha paciencia y buen humor. Porque la paciencia hay que tenerla. ¿Sabéis por qué? Porque nuestra tendencia es a querer estar bien. Y entonces cuando alguien nota que está un poquito mejor, quisiera ya estar bien del todo, quisiera rápidamente obtener unos resultados, resultados que como poco a poco la experiencia nos va indicando que por mucho esfuerzo que hagamos delante de un manzano, mirando una manzana y concentrándonos en ella a ver si madura antes, pues ya sabemos que no hay forma de hacerla madurar y que lo que deberíamos de hacer es disfrutar de los distintos pasos de la manzana y cuando nos toque comérnosla, no la comemos y cuando nos toque contemplarla, la contemplamos y cuando nos toque regar el manzano, lo regamos. Sería un poco el tema. Yo he puesto también aquí, es como una frase, como un pequeño lema que para mí es muy importante, es fruto de las experiencias. De hecho, esto lo escribí cuando la primera vez que fui a Nueva York, a la New Life Expo, una feria, donde yo no sé inglés, pero a través de las sensaciones, las emociones que sentía, podía crear ese lenguaje emocional que me permitía, en un entorno que no sabía inglés, poder acceder
y ir creando esa relación emocional sin utilizar el idioma. Bien es verdad que me ayudaban los de casa, los que sí saben inglés, y luego pues me ayudaban a comunicarme. Y entonces yo escribí lo siguiente: por la experiencia que tuve con varias personas de distintos países que yo no conocía sus idiomas, pero sí que los sentía. El estado que puede alcanzar una persona en su proceso personal, el estado de bienestar que puede alcanzar, es el mismo en todas las personas. Es decir, cualquier persona puede acceder a ese estado. Ahora, la forma de llegar a ese estado puede ser muy distinta. ¿Y eso de qué depende? Bueno, depende, Carlos, depende del entorno familiar, ¿no? A modo muy general, las experiencias que ha tenido cada uno, sus vivencias. Claro, en función de tus vivencias harás unas cosas o otras. Y a lo mejor yo pasa por una parte que igual Jaume nunca pasa para hacer lo mismo. O al revés. O pasamos los dos por lo mismo y lo resolvemos de forma distinta. Por eso hablamos de esa Claro, flexibilidad. Lo más importante no es el objetivo. Evidentemente vamos hacia un camino con un objetivo flexible que hemos comentado, pero que en ese camino no existe una única ruta. Hay muchas formas de llegar a ese objetivo, hay distintos caminos que nos van a llevar al mismo punto. Lo que sucede es que igual dices, no, en uno das más vuelta, en otro vas más recto. Bueno, habéis fijado, además este ejemplo es muy bueno, el Google, cuando tú vas de aquí a tal sitio, te indica la ruta más corta, pero a veces te dice, uy, hay atasco, coger alternativa y a lo mejor la ruta más corta luego no es tan corta, es más larga que otra porque no hay un atasco. Entendemos un poquito la idea. Entonces, si yo, mis experiencias, mis dificultades, mi educación, todo lo que he ido aprendiendo, lo que me genera es a la hora de llegar a ese punto, tener que dar más vuelta, pues es que me tocará, porque es la forma con la cual para mí es más apta en ese momento. ¿Vale? A lo mejor tú coges otra alternativa, ¿por qué? Porque estás en otro punto, o tienes otras experiencias, o te manejas de forma distinta. ¿Entendemos eso? claro. Y es darnos cuenta que el hecho de que a nosotros nos haya ido bien una cosa no significa que a otro pueda servirle igual. ¿Por qué? Pues es muy fácil, porque una misma situación, según lo que tú has adquirido y lo que has entendido en tu vida, genera una interpretación. Por ejemplo, unas simples tijeras. Las tijeras son para cortar. Para todo el mundo las tijeras son las tijeras. Pues no. ¿Por qué? Porque depende de las experiencias. Fijaros, para unos las tijeras puede ser algo muy tierno. ¿Y qué tiene que ver la ternura con las tijeras? Bueno, si le conecta con que su padre, la única forma de estar a su lado de esa niña o de ese niño era cuando tenía que hacer trabajos manuales y su padre le ayudaba a recortar los recortables para hacer el trabajo manual. Entonces, las tijeras representan eso. Si para otro las tijeras le hicieron, una vez le cortaron la coleta o le cortaron trozos de pelo, pues las tijeras lo ven como algo agresivo o como algo que le recuerda a algo distinto. Entonces, para cada persona es distinto y por eso no hay una estructura básica, sino que todo el mundo de lo que aprende, de lo que vive, va generando su desarrollo personal, va generando su camino. Ahora, aunque los caminos sean distintos, está claro que el estado es el mismo. O sea, al final, la experiencia que vives, la experiencia final es en todos la misma, porque es un estado y ese estado es el mismo. Hemos hablado de que la forma de llegar es distinta. Es importante también darnos cuenta de que en la medida que vamos buscando buscando, más que buscar,
que estamos con temor en el camino de si es correcto o no es correcto el camino que vamos llevando. Y entonces, ¿qué hacemos? Que cada vez que hay algo que sentimos agradable, pensamos que es bueno el camino. Y cuando no es lo que esperábamos, sentimos que el camino no es el correcto. Y empezamos a evaluar el camino como si fuera una relación de pareja. Si te va bien, bien, si te va mal, mal. Y claro, al final os dais cuenta que en las relaciones de pareja tenemos momentos difíciles y momentos fáciles. Pues en el camino hacia un objetivo también tenemos momentos fáciles y momentos difíciles. De hecho, eso pasa en todas las áreas de la vida. A la hora de estudiar, si suspendes una asignatura es que ya no vales, o puedes suspender un trimestre y eso no significa que la asignatura no puedas aprobarla. Entonces, es al final una suma de todos los procesos, experiencias, momentos que vamos dando, cada paso que vamos dando a lo largo de ese camino. Lo importante al final es que cada paso me permita tener firmeza, aprender para que el siguiente sea más sólido, más constante, dentro de esa flexibilidad que hemos comentado, evidentemente, y de esa sensación de, acordaros, de disfrutar, que parece siempre que no hay que disfrutar. Sí. Para mí es una idea que me parece muy importante y bueno, ya hemos dicho lo decía Blay, pero lo estamos comentando antes, que es verdad que asociamos como esa seriedad, pero al final eso nos va más hacia la rigidez y nos olvidamos de la flexibilidad y del disfrute. Muy bien. También es muy importante mirar atrás, ver los cambios que has logrado y las interacciones emocionales que se han producido en tu interior. Porque tenemos mucha tendencia, como queremos llegar al objetivo, tenemos mucha tendencia a querer llegar al objetivo y muchas veces no valoramos lo que ya hemos aprendido o lo que hemos adquirido dentro de nosotros. Y la verdad es que es muy importante. Para saber cuál es el escalón siguiente que nos toca subir, tenemos que ser conscientes y disfrutar de los escalones que ya hemos vivido y darle valor, porque eso es importante. Y toda esta etapa del COVID, yo estoy convencido que nos ayuda muchísimo, yo por lo menos lo vivo así, Carlos también, que nos ha ayudado mucho a disfrutar mejor de las situaciones, porque el hecho de parar nos ha permitido disfrutar con más lentitud los procesos que hemos ido viviendo en nuestra vida. Así que es importante mirar atrás y valorar lo que hemos logrado y disfrutar de lo que hemos logrado. Fijaros además que esto que acaba de decir Jaume tiene una importancia muy grande porque cuando tú miras atrás y ves tu progresión, ¿qué referencia coges? La tuya, no la de fuera, no la de otra persona, no la de otro camino, sino la tuya propia interna. Eres tú el que aprende de ti y el que se compara contigo mismo, no con el exterior, que evidentemente el exterior está ahí de referencia y nos vale, pero estamos hablando del proceso personal de cada uno, del camino de cada uno, y cada uno tiene que hacer el suyo desde sí mismo, no buscar fuera. Entonces, nos ayuda a tener nuestra propia referencia, que es muy importante, nuestra propia ubicación, es nuestro GPS que nos acompaña. Antes os he dado un esbozo, pero no lo he explicado bien y os lo voy a explicar. La educación emocional Jaume Campos nos ayuda a aprender a gestionar nuestras emociones. Es decir, que cuando andas el camino necesitas tener un manual, porque si no tienes un manual no vas a saber cómo gestionar las emociones. Y eso te irá ayudando a llegar al objetivo. El objetivo tiene que ser una consecuencia. El objetivo no es fundamental. O sea, en la medida que yo me trabajo, obtendré una respuesta. Cosa que si yo busco la respuesta, bloqueo el sistema de aprendizaje. Yo espero que eso lo tengáis en cuenta. Y la educación emocional Jaume Campos es la base. Y si no conocemos las leyes emocionales, va a ser muy difícil obtener las respuestas adecuadas y poder aprender de las situaciones que tengamos delante.
Y bueno, había algo que... Sí, Carlos, ¿quieres decir algo más? Nada, era simplemente que es cierto que al final tenemos que aprender del mundo emocional, de nosotros mismos, para permitirnos que se produzca ese cambio, para estar en nuestro camino y al final llegar a donde queremos, donde deseamos, que vaya en consecuencia o unido a los actos que hacemos. No vayan unos por un lado y lo otro por el otro, porque ahí es cuando realmente nos perdemos y entramos en lo que decíamos antes, en ese bucle, dejamos de ser nosotros mismos, etcétera, etcétera. Y para terminar este capítulo y empezar a hablar con todas nuestras compañeras, todas nuestras amigos y amigas que están ahí compartiendo nuestro trabajo, para terminar, deciros que para andar el camino necesitamos recursos, herramientas que nos den una respuesta en determinados momentos. Y en otros casos puede que haga falta algo que nos cuesta mucho, muchísimo, que es aprender a pedir ayuda. Nuestro trabajo es un aporte al desarrollo personal, basado en mis propias vivencias personales y en un recorrido profesional de más de 30 años y mucho más de 9.000 personas. Muchísimas gracias. Os voy a decir también que le deis al like y que os suscribáis al canal, porque vamos creciendo gracias a vosotras y a vosotros. Y vamos a seguir. Yo creo que por ahí tienes tú, Carlos, Bien. no, el chat, ¿no? Por Sí, ahí. sí, lo tengo aquí, sí. Quería remarcar una cosita. Cierto, yo creo que lo digo muchas veces, pero me parece muy, muy importante, como has dicho, el pedir ayuda. Acordaos que el otro día hicimos un ejercicio que ya nos ayuda un poco a abrir, a entender. Eh, Recordaros que llevamos un continuo para que uno encauce con el otro y tener un continuo y poder entender un poco más el mundo emocional. Pero acordaros de esa capacidad que tenemos a veces, nos cerramos mucho en nosotros mismos, nos complicamos, no nos dejamos abrir y ahí tenemos un problema grande, porque dejamos de ser nosotros mismos. Y entonces, si tú dejas de ser tú mismo, tienes un problema. Con lo cual, pedir ayuda cuando veáis ese sistema bloqueado. No intentéis tirar con todo, que lo hemos intentado y el resultado, os digo por propia experiencia, que muchas veces no es el deseado ni el idóneo. Dicho esto, sí, podemos pasar al chat. Claro, tenemos aquí a Elda que nos saluda. Luego, Elda nos pregunta, la pregunta me puso a meditar. Mi camino es buscar el más sencillo. Aprendí a no luchar tanto ni tener expectativas. Continuar hasta llegar a mi objetivo. Sí, yo creo que hay un elemento importante aquí que es la lucha. ¿Qué te parece, Carlos? Totalmente. Si el tema es lo que he comentado, buscar el más sencillo en el sentido de no luchar tanto, evidentemente. Porque fijaros, aunque haya que esforzarse, por el término luchar, si nos damos cuenta, cuando uno disfruta, pensar en algo ahora mismo que hagáis y que disfrutéis. ¿Lo veis como una carga, como una lucha, como una pelea? Y diréis, ostra, pues muy probablemente digáis la mayoría que no. Y eso, y ahora os diré, pues parar un segundo y pensar cuando os cuesta un esfuerzo grande. Y diréis, es verdad, hay momentos que nos cuesta un esfuerzo grande, pero no lo vemos como una lucha porque lo estamos disfrutando en el camino. Entonces, evidentemente la pelea, el no pelear, el poder disfrutar del proceso que llevamos y sobre todo ir poco a poco, cada uno a su velocidad, a su ritmo, para llegar o aproximarme a ese objetivo, que si es flexible no pasa nada, o si no, quedarnos lo más cerca posible de lo que sentimos. Pues aquí está Lorena y Nelci que nos saludan. Sergio Siatsu, que nos dice buenas tardes, Jaume y Carlos, aquí estamos listos para seguir aprendiendo. Muchísimas gracias, Sergio, por compartir nuestro trabajo. Rebeca también nos saluda, Debbie también,
Jesús Manuel Hernández también lo hace. Elda, mucho más. Ezequiel, bien, nos dice: hola, Jaume y Carlos. Aquí tengo a mi niño interior ansioso y alegre por compartir otro encuentro con ustedes y el grupo. Gracias por las enseñanzas. Muchísimas gracias, Ezequiel, por estar ahí y por compartir nuestro trabajo. Guiller también nos saluda. Lorena nos dice: considero que la expectativa en cuestión de los vínculos es el punto. Muchas veces tenemos expectativa y luego te das cuenta que no fue así. Y ahí, zas, nada fue como uno lo creyó. Bien, Lorena, pero yo creo que también es importante aprender de estas situaciones. Y lo que yo te diría es que cuando alguien tiene una expectativa y no se produce esa expectativa, es que habrá que ver qué es lo que está pasando ahí, que yo, dentro de mí, genero una expectativa que no es real. Eso es importante, una expectativa que no es real. ¿Os dais cuenta? Ese es el aprendizaje de esa situación. Marisol nos dice: hola, buenas tardes o buenas noches. Como quieras, Marisol. Aquí estamos apagando o encendiendo las luces. No es problema. Saludos a todos. Nelcy Amanda nos dice: en el principio mi expectativa era ser buena. Yo creo que la de todos, ¿no? Es lo que nos toca, sí. Es lo que nos toca. Ahora mi expectativa es entender por qué quiero sentirme que soy buena. ¡Ah, qué bueno! ¿Eso se puede llamar ser flexible al cambio? Ahí lo tienes, Carlos. Sí, totalmente. Claro que sí, porque antes era, el objetivo es ser bueno, sí o sí, bueno en este caso, ¿vale? Es llegar a ese reconocimiento de que me vean como la niña buena o el niño bueno. Pero ahora quiero entender que eso es muy bueno. Quiero aprender a entender por qué necesito sentirme buena, ¿vale? Ahí quiero, yo lo cambiaría por qué quiero sentirme que soy buena, es por qué necesito ser buena, o sea, sentirme que soy buena. Porque al final la clave no es tanto el ser o no ser bueno, porque a lo mejor hagas lo que hagas, hay quien te dice que no eres bueno. A lo mejor yo lo que tú haces no me parece bien y te digo que no eres bueno. Y si a Jaume te dice que sí que es bueno, entonces, ¿con cuál te quedas? Entonces la clave es qué hay necesidad ahí que tienes que ser así, y cuando esa necesidad la desbloquees, la aprendas, la entiendas, desaparezca, vas a ser tú. Y tú tendrás cosas que gustarán y otras que no, pero si estás en ti, muy probablemente hay un sentimiento bueno, porque hay esa acomodación con lo que tú estás sintiendo. Entonces, desde ahí es muy fácil poder disfrutar de las cosas, poder compartir, no entrar, no llevártelo todo al terreno personal, como si cualquier cosa fuera un ataque hacia tu persona, y eso es lo que te da esa calma. ¿Se entiende, Sí, no? yo había apuntado aquí dos cosas, porque por una parte, ser buena, Nelcy, ser buena es lo que se esperaba de ti. Y sin embargo, entender por qué quiero sentirme buena es como necesito saber qué es lo que yo siento en realidad. O sea, una cosa es lo que has adquirido y otra cosa es tu propia necesidad. Y es muy bonito pasar de un punto a otro, porque eso denota que estás en el camino. Bueno, Guiller nos dice cómo deja uno de extraadaptarse. ¿Qué significa eso, Carlos? ¿Que se adapta Un mucho? exceso de adaptación, claro. Para mí lo principal, o sea, si tuviera que dar como conclusión, sería dándole valor a lo que yo quiero, a lo que yo siento. Porque cuando le doy valor a lo que yo siento, elijo por mí y me puedo adaptar un poco a la situación, pero elijo desde mí, no elijo desde el exterior. Cuando te extraadaptas, te adaptas en exceso, no estás perdiendo tu propia referencia. ¿Os acordáis lo que he dicho antes de cuando miro hacia atrás, que ha comentado Jaume? Que tenemos que aprender de nosotros mismos, ver dónde estamos nosotros, para tener nuestra propia referencia.
Cuando no es así, buscamos fuera. Y al buscar fuera, vamos siempre perdidos, porque al final dejo de hacer todo lo que quiero para agradar a todos los demás. En la mayoría de los casos, claro. ¿Se entiende? Sí, y también se entiende que Elías Zurita nos saluda y nos dice que no podrá estar hoy. Pues Elías, te vamos a echar muchísimo de menos y muchísimas gracias por compartir esto con nosotros y decirnos que no podrías estar, porque estamos ahí. Y cualquier cosa, cuando tenéis el programa ya y lo tenéis que ver grabado y queréis escribir algo, podéis escribir a... podéis escribir en el YouTube, pero también podéis escribir a jaumecampos57@gmail.com. Y el tuyo no lo sé, Carlos. Carlos Meléndez @instituto.thb.com. Vale. Pero bueno, en el centro también Sí. tenéis forma de localizarnos en Jaume Wow. Campos Center. En Y Jaume ahí, Campos Center. eso Perfecto, es. sí, sí, No hay sí. ningún problema desde ahí que poder contactar. Que sepáis que estamos ahí para ayudaros y para compartir el trabajo. Muchísimas gracias, Elías. Yolanda Franco, saludos desde México. Un México. placer, Yolanda. A ver que se me escapa esto. No, ahora bueno, el Instituto Bienvenidos. Ah, sí. Denis Denis, Mendoza. hermana, muchas gracias por estar ahí. Sí, Marta, o sea, si podéis regalarnos algún me gusta más, estaríamos encantados y suscribiros al canal. Y si tenéis algún amigo, alguna persona que necesite conocer un poquito más todo nuestro trabajo, pues bueno, aquí estamos todos los miércoles. Luego, Kenya nos dice, buenas tardes, he llegado tarde, pero lo veré en diferido. No te preocupes, que no hay ningún problema. Aquí vemos unas tijeras, las de Lorena. Para mí las tijeras es para cortar y también se usa para cortar la energía negativa. Una tijera abierta mirando hacia la puerta de entrada. Ah, no lo sabía yo. Y yo. Me alegro mucho. Ya buscaremos el uso a ese nivel que lo desconocíamos. Dolores nos dice, Dolores, un abrazo muy fuerte. Me sirve mucho lo que explicáis. Parece que leyerais mi pensamiento. Esperemos que no solo el tuyo, Dolores, que también el de muchísima gente. Carmen nos dice, hola, buenas tardes, amigos. ¿Cómo resuena el valor? Gracias al valor hago el gracias. Supongo que quería decir que al darle valor a lo que uno siente, que bueno, que da gracias porque que le ayuda, ¿no? a encontrarse. Sí, Si no sí, es así, que lo explique. eso es. Explícalo, Carmen. Y Dolores nos dice, cuanto más me relajo, la flexibilidad que decís, más disfruto. Así es, Carmen. O sea, Dolores, sí. Esa para mí es la clave, el que nos permitamos o el que aprendamos de nosotros mismos a disfrutar, a poder ser. Aquí es que está, claro, Carmen nos dice lo del camino. Hola, buenas tardes, amigos. ¿Cómo resuena el valor? Gracias al valor hago el camino. Vale, sí, sí, sí. Perfecto. Pero el valor no es suficiente. Dolores, Carmen, el valor es una parte y es importante, pero también lo que sientes y cómo lo sientes y qué puedes aprender de lo que sientes. Eso también es importante. Nelcy nos dice, según mis creencias, el disfrute es algo que sale fácil y agradable. ¿Qué sería el disfrute para vosotros dentro del marco de situaciones conflictivas? Bueno, el disfrute, Nelcy, yo lo vería como una consecuencia de algo. Es decir, el disfrute viene después. Lo primero es que tienes que tener recursos para gestionar una emoción. Si no tienes recursos, el disfrute no vendrá. Es, No es sé, ¿cómo difícil, lo ves es tú, difícil. Carlos? No, no, sí, sí, es difícil disfrutar
cuando hay una sensación de tener que empujar todo el rato, ¿no? De tener que hacerlo bien, de tener que llegar, de tener que esforzarse. Entonces sí que es cierto que es parte de una consecuencia. Pero incluso, ¿qué sería el disfrute para vosotros dentro de un marco de situaciones conflictivas? La situación conflictiva te permite una oportunidad para aprender. Entonces, ¿conflictivo a qué nivel? O sea, yo ahí te preguntaría qué es para ti conflictivo, porque muchas veces las situaciones conflictivas no lo son tanto si, como ocurre, y esto te lo digo por experiencia, que lo he visto mucha gente, nos generamos a veces tal eh, complicación con la cabeza, tal preocupación, que luego cuando ocurre el conflicto no era ni la mitad de la mitad de la mitad que había supuesto. Con lo cual es interesante darnos cuenta que la idea es aprender de todas las situaciones que nos acontecen y desde ahí encontrar ese marco que nos permite luego ese disfrute del cual hablamos. Merche nos dice que el secreto es trazarse el camino y no el punto de llegada. Bueno, esto lo está preguntando. El secreto es trazarse el camino y no el punto de llegada. El punto de llegada es una consecuencia. La clave es el camino y el camino se traza conforme vas yendo. Tienes que confiar en que lo que vas viviendo no se trata de cambiar nada de lo que estás viviendo, sino se trata más de tener recursos para que lo que te toca vivir tengas que aprender. Porque, claro, si tuviéramos que definir el sufrimiento básico es cuando uno quiere que la vida sea como él quiere que sea. Porque luego la vida no es así, viene lo que viene, y si tú lo que quieres es que sea de una forma, si no es así, el dolor será brutal, porque nos sentiremos siempre decepcionados, humillados o lo que sea. Y entonces tenemos que lograr, de alguna forma, tenemos que lograr aprender de lo que nos toca vivir, porque lo que nos toca, hay que confiar en la vida, en lo que nos toca vivir. Y eso no significa que no haya que afrontar cosas, cuidado, no estoy hablando de eso. En el mundo emocional hay que poner muchos asteriscos, porque si no se da la sensación de que no, que han dicho que hay que hacer lo que la vida te trae. Claro, hay que vivir lo que la vida te trae y tener recursos. Pero la vida lo que te trae a veces es tomar decisiones de generar cambios en tu vida. Esto se está calentando, Carlos. Tamara nos dice, yo también quería daros las gracias por todo lo que hacéis y me habéis ayudado, sobre todo Carlos. Muy bien, Carlos, y muy bien, Tamara. Porque es lo que pretendemos, Carlos? Sí, 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 sí. Además, bueno, con Tamara que la conozco es muy maja y además muy rápido a veces, que me toca frenarla, pero perfecto, va aprendiendo muy bien. Un abrazo. Debbie nos dice, es bonito ver las flores a los lados del camino. Sí, Debbie. Y cuando vamos muy rápido con el coche, solo se ve una raya verde o una raya negra o una raya blanca cuando te va saliendo. Elvira nos dice, bueno, nos da las buenas tardes a todos y a todas. Francis nos dice, amigos, deseo que estéis muy bien. Gracias por lo que transmitís. Pues de momento sí, de momento estamos bastante bien. Johandra, Francis. que une, saludos a los dos, gracias por las emisiones cada miércoles. Un placer. Jesús Manuel Hernández, yo creo que mis expectativas me han limitado y es como si desde ahí me juzgara para saber si voy bien. Está mal, ¿no? No, mira, eso es lo que hablamos muchas veces de la ubicación. Que tú digas eso está muy bien porque eso te ubica. Ay, pero eso no me da solución. No, pero no dices estoy bien. Dices, mira, me veo a veces limitado por mis expectativas. Mucha gente nos hemos visto limitados por nuestras propias expectativas y eso es un proceso de no aprendizaje porque no hemos sabido hacerlo. Pero darnos cuenta, esa consciencia es el primer paso. Y Claro, ya tenemos un ejercicio y sí,
no sabemos más o no nos vemos ahí estancados, el pedir ayuda. Sí, perdona, Jaume, dime. No, que si no sabes dónde estás, ¿cómo vas a saber hacia dónde ir? Eso es. Dios por débil. David. Sí, Sí. En este momento que estamos viviendo de crisis sanitaria, me ha permitido experimentar lo necesario de la flexibilidad y adaptación que comentabais clave para seguir adelante y además con ilusión. mira, qué bien. Está bien, ¿no? Sí, muy bien, porque que experimentar lo necesario de la flexibilidad es muy bueno. Y la ilusión, lo que hablamos, el disfrute, no tiene que ser toda una carga todo lo que hacemos Claro. en nuestra vida. Que al final, si os fijáis y pensarlo y mirarlo en vuestro entorno, veréis que la gente va carga, 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 y llega un momento que es como todo muy denso. Parece un esfuerzo todo lo que hacemos, incluso quedar con amigos, por decirlo así, ¿no? Y no, hay que aprender a seguir disfrutando de las cosas. Por eso es bueno tener ese niño, ¿no? Que disfrutaba, que toca un timbre y se va corriendo. Es el disfrute por sí mismo, no tiene más. Claro, no es lo mismo hacer un esfuerzo para disfrutar, que no existe, es un concepto, pero no es una realidad, que a través del trabajo que vayas haciendo hay ciertos momentos en que se abre ese disfrute automáticamente. Ese disfrute es real. El otro disfrute es como una imposición que uno se hace, ¿no? Eh, Merche Bilbao, yo creo que estamos ahí. Yo Sí. siento que se trata de elegir el camino que me lleva al faro y ese camino es el interior. Sí, Merche. Lo que ocurre es que es el camino más escondido y que otros están más a mano. Bueno, sí, diríamos que está más escondido porque en general la gente lo que quiere es la pastillita como concepto, algo rápido, algo no sé qué y que ya esté bien, ¿no? Y claro, eso no funciona así. No existe nada rápido para aprender a leer. Puede que uno lea un poquito más rápido o un poquito, pero no puede ser que en una tarde se pueda leer porque eso no tiene sentido. Entonces, estamos muy bombardeados de ideas y conceptos que no son reales y que de alguna forma esos conceptos y esas ideas al final, ¿sabéis qué ocurren? Que nos sentimos decepcionados, queremos que no vamos a ser capaces de lograr nada porque vamos intentándolo y vemos que no llegamos. Y creemos que no somos capaces o que no valemos cuando en realidad no es eso lo que está ocurriendo. Rocío, que es la que toca ahora, hace una referencia muy buena que viene, eh, vamos, niquelado a lo que estamos hablando. Como dijo Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Claro, eso es súper importante. Muchísimas gracias, Rocío Fernández. Un placer. Eh, Kenya Gutiérrez, yo he descubierto con ustedes que muchas veces o siempre tenemos esas sensaciones en el cuerpo que no le damos importancia, realmente son la puerta de entrada a un mundo emocional totalmente desconocido. Bueno, ¿qué podemos decir? Porque sí, es totalmente Totalmente de así. acuerdo. Sí. El cuerpo es el resonador o el altavoz de, de las emociones, porque ellos indican. Lorena, para mí el disfrute es hacer el bien, sentir libertad, poder crear, ser Empático, ayudar. empático, ayudar, etc. Ese es mi disfrute en relación con la gratitud. La gratitud es que es otra cosa distinta, porque sentir libertad, poder crear, ser empático, la creación es muy importante en el ser humano, porque la creación es que surge de ti algo y lo puedes expresar, eso es muy importante. Yo me parece bien lo que dice, lo que le diría a Lorena, eh, que,
que está muy bien lo que dice, que está bien que lo viva desde ahí, si lo vas sintiendo, pero hay una línea que te pierdes muy fácil, que puede ser el cuando quiero hacer, ¿entendemos? Una cosa es que yo sienta que tengo que hacer esto y me hace sentir bien, y otra cosa es que quiera hacer eso, que es lo que teóricamente me va a hacer sentir bien. O sea que no te pierdas, mira las sensaciones, como ha dicho antes Kenya o Kenia, como se diga, que no lo sé pronunciar por si es de otro sitio. Kenya, sí. Sí, vale, las sensaciones, porque desde ahí nos puede dar esa entrada y tener claro si vamos o no en esa dirección, sin perdernos. Kenya también nos dice, con las herramientas que vamos aprendiendo, ubicación, darle importancia, entrar en esa emoción, podemos afrontar situaciones de conexión muy poderosas. Bueno, que puedes hacer muchísimo, te puede ayudar muchísimo. Es un buen complemento a los procesos personales también que cada uno tenga en su momento y en su situación, lógicamente, que nos ayudan a sanar esas heridas emocionales que tenemos guardadas sin saberlo y que nos ayudan a entender mucho de nuestras reacciones. Y así lo es, así lo es. Kenia, cada día más enamorada de ese mundo emocional. Mil gracias. Pues me alegro mucho, Kenia, porque eso demuestra todo el trabajo que estás haciendo y te estás dedicando. Y es muy Yolanda bonito Franco, descubrirlo, que es muy ¿cómo? bonito descubrir el mundo emocional. Sí, 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 sí. Yolanda Franco, confiar en la vida y confiar en uno mismo es algo que se siente. Es un estado que se va cultivando con la gestión emocional. ¿Es correcto? Sí, al final cuando aprendes de ti, a entender lo que pasa dentro de ti, en esas emociones y demás, eh, te permite darle más importancia a lo que tú sientes, darle más valor y eso te da una autoestima más alta, una confianza en ti mismo y en todo lo que ocurre alrededor. Entonces, sí, sí, totalmente de acuerdo. Eh, y bueno, y genial que puedas darte cuenta de todo eso desde ahí, porque desde ahí es la clave principal. El siguiente punto, siempre, Yolanda, y eso lo hemos hablado alguna vez, el siguiente punto es pasar a la acción. Es decir, a veces a la gente le cuesta, una vez tiene los recursos, le cuesta pasar a la acción, pero esto es como aprender a nadar técnicamente, pero sin tirarte al agua, porque al final, cuando vives las experiencias es lo que realmente define dónde estoy. La ubicación real tiene que ver con ese punto de la experiencia, de acceder a la experiencia, y cuando interaccionas con tu vida real, ves cómo te sientes, qué sientes y dónde lo sientes. Te conecta con una realidad mucho mayor. Amparo, sentimos mucho que seguro que has tenido mucho trabajo y bueno, lo has hecho. Muchísimas gracias por estar ahí y apoyar, aunque sean los últimos 5 minutos. Gracias, Amparo. Suspensa y ya está, no pasa nada. Muy bien. Bueno, yo creo que si tenéis una última pregunta y si no, vamos a cerrar tranquilamente. Recordaros la semana que viene, Sí, aquí, misma hora, mismo lugar. sí. Eh, Cualquier duda o cualquier cosa que pueda quedar en el tintero, vía mail, bueno, de cualquiera de las formas, podéis contactar, que encantados de contestaros. Y un placer que nos acompañéis en este viaje. Y sé que dentro de poco, Carlos, creo que tienes un taller presencial de la educación Sí, emocional sí, Jaume Campos, ya que volvemos poco a hablaremos de poco fechas ya volvemos y poco a poco a esa normalidad. Un poco si más. podemos cierto número de personas, será muy, muy limitado y con todas la normativa y el control para poder llevarlo bien, pero el próximo día os comentaremos un poco más, pero será el primer taller de Carlos, lo hará el presencial,
y esperemos que disfrutéis de un trabajo como el que estamos haciendo. Yo, para terminar, lo único que os diría, os felicitaría a todos, os diría gracias, familia, por compartir nuestro trabajo, y daros las gracias por tener esta cantidad de espectadores simultáneos durante prácticamente casi todo el tiempo. Y que terminemos hoy, casi una hora después, con la misma cantidad de espectadores. Para mí siempre es un gozo ver cómo estamos ahí. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, Carlos, si quieres despedirte o decir algo. Nada, nos vemos el miércoles que viene con más trabajo, más cosas que aprender, con ganas de veros y bueno, hasta la próxima. Sí, decir también a Nelcy eh, que si no puede venir presencial porque está al otro lado del charco, que se ponga en contacto con nosotros, porque igual hay posibilidades de hacer alguna otra cosa. Nos puedes estar en contacto con nosotros. Muchísimas gracias a todos y a todas, tanto a Merche como Rocío, como Rebeca, como Guiller, como Rosa, Marofi, Nelfi, Gino, Debbie, Elda, maravillosa Elda, Amparo, Yolanda, Kenya y Francis. Bueno, ahí estáis todas. Carmen Sancho también por estar ahí. Dolores, Lorena, muchísimas gracias a todos y a todas, y nos vemos el próximo día en un nuevo programa, que ahora tenéis en la página web todos los programas de emisión de cada semana. Muchísimas gracias a todas y a todos, y nos vemos el próximo día. Gracias por ayudarnos a que esta luz siga iluminando. Un abrazo, buenas noches. Muy buenas noches. Nos vemos. Buah, ya está.